se podía. Sí, en realidad, como dijo nuestro expresidente Néstor Kirchner, pertenecemos a la generación diezmada. Quizás seamos los sobrevivientes de aquella dictadura que, como bien vos decías, Dardo y Pablo, hoy por hoy se tiene como una cosa naturalizada. Los jóvenes no tienen a lo mejor el conocimiento o la obligación de tener el conocimiento de aquel entonces, y justamente ser nosotros los coterráneos, por así decirlo, de los jóvenes actuales, y ser los que traemos la historia a la actualidad, la historia reciente, ¿no? Es nuestra obligación seguir militando y seguir aclarando determinadas cosas que, a pesar de los 40 años de democracia, se siguen enturbiando y maltratando, ¿no? O sea, es necesario que la memoria, la verdad y justicia no sea solamente una consigna, sino una militancia permanente de parte nuestra, de los más viejos, por así llamarlo, o las generaciones que nos siguieron como Pablo, y las actuales, ¿no? Porque esta democracia solamente se reafirma y se concreta y se avanza a través de justamente de esta lucha, como la vienen haciendo históricamente las madres, las abuelas y los organismos, ¿no? Así es. Bueno, los invito, antes de seguir debatiendo sobre este tema y con algunas cuestiones que han ocurrido en los últimos días, a escuchar la palabra de Juan Simón Pérez, un dirigente del radicalismo trenquelauquense, un hombre muy comprometido con los derechos. Muy bien, escuchábamos la palabra de Juan Simón Pérez. Siempre es un gusto escucharlo a Juan Simón hablando, y siempre muy gentilmente nos atiende cada vez que lo convocamos. Bueno, sus palabras son un puntapié para seguir hablando sobre democracia y derechos humanos a instancias, bueno, de esta marcha convocada esta semana, una marcha negacionista que de alguna manera sí, considerar una provocación, o cómo consideran ustedes que es el contexto para esta marcha. Sí, en realidad el acto que se desarrolló en la legislatura, y podemos pensar, y muchas voces se han escuchado en ese sentido, que la provocación fue realizarlo en ese ámbito institucional, que se cediera la legislatura para que una legisladora porteña por la Libertad Avanza, Lucía Montenegro, pero básicamente la diputada nacional y candidata a vicepresidenta por ese espacio político libertario entre comillas, digo yo. Libertario que reivindica la dictadura. Claro, que es Victoria Villarruel, bueno, pudieran llevar a cabo allí esa actividad. Y lo que yo pensaba, Dardo, cuando nos invitaste, es que cabe volver y de cara a lo que se nos viene como nuevas rondas electorales, ¿no? De octubre, eventualmente de noviembre, que es muy necesario y cada vez más pensar en trayectorias. Entonces, yo recuerdo que nosotros, con Ale y con otros compañeros y compañeras, venimos luchando contra la impunidad, militando por la memoria, la verdad y la justicia, ya desde la década del 90, antes de formar la actual Comisión por los Derechos Humanos Trenquelauquen. Cuando estaba el gobierno peronista de Carlos Saúl Menem, ahí ya cada uno en donde estaba, en mi caso en las aulas aquí en Trenquelauquen, tratábamos de hablar contra esa impunidad que el gobierno de Menem consagraba. Después siguió el gobierno radical, en parte de la Alianza de la Rúa, con Jaunarena, con López Murphy, y seguimos batallando contra la impunidad. Luego vino Duhalde y también tuvimos que seguir batallando contra la impunidad, hasta que nos empezamos a sorprender con un cambio en la política de Estado a partir de 2003-2004, y no faltó que hacia 2015 debiéramos volver a batallar contra la impunidad consagrada o pretendida en su consagración por el gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos. Entonces venimos de esa trayectoria y la quería contrastar con la trayectoria de Victoria Villarruel, que ya desde 2006 viene batallando para consagrar la impunidad de los asesinos genocidas de la última dictadura cívico-militar, tanto militares como civiles. O sea que ya lleva también muchos años esta diputada y ahora candidata a vicepresidenta, la más votada en las elecciones PASO. También en Trenquelauquen. Bueno, en tantos lugares, muchos años, desde 2006 para acá, ella buscando que los asesinos genocidas queden impunes, y encontrando una vuelta de tuerca, podríamos decir en términos criollos,
como hizo con esta actividad en la legislatura, diciendo que solamente quería homenajear a víctimas de la violencia política en la década del 70, cuando sabemos que su objetivo, que se plasmó, y ahora voy a hablar un poco de Julio López, por eso traje estas revistas que lo recuerdan a Julio López, su objetivo es justamente lograr que desaparecedores, torturadores, violadores y pilotos de los vuelos de la muerte queden impunes, que si están encarcelados queden libres o que no se los siga juzgando. De hecho, ella, en relación con el caso de Julio López y otras víctimas del circuito Camps, visitaba a quien torturó y hasta violó a una mujer, a Lidia Papaleo de Graiber. Fue el torturador de toda la familia Graiber y violador de Lidia Papaleo, que fue Norberto Beto Cosani. Y entonces Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta, tiene ese antecedente de visitar en la cárcel varias veces a este torturador y violador. Y a su vez era un contacto de Checolatz, un asesino genocida de los más feroces, para que de alguna manera participara de su defensa en juicio, allá por 2006. Entonces, eso generalmente no se conoce, por ahí uno mismo no lo conoce hasta que empieza a enterarse y a leer y a recibir más información sobre estos personajes, que como hemos leído por ahí, son nuevos personajes para viejas ideas. Vienen pretendiendo, ya desde el año 1993, donde se forma una asociación AUNAR, de la mano de un general Verplaetzen, que comandó la bonaerense en épocas de dictadura. A ella perteneció en principio Victoria Villarruel y luego ella misma formó el CELTIB, que es otra asociación que aboga por lo mismo, es decir, para que la impunidad retorne y quede consagrada por siempre, la impunidad para los asesinos genocidas. Ese es su verdadero objetivo y eso es lo que queremos denunciar con nuestro repudio y en esta oportunidad y cada oportunidad que tengamos. Alejandro. Sí, cuando se habla de negacionismo, creo que es un rótulo, que por lo general tenemos esa característica de rotular situaciones. Yo creo que no es negacionismo. Esta gente, como Villarruel, son militantes de la dictadura y del genocidio, reivindican justamente lo que planteaba Pablo, ¿no? La dictadura militar, todo lo que ello significó. Entonces, no me parece que sea negar algo, lo están explicitando casi brutalmente, ¿no? Ellos reivindican lo que como contaba Pablo, sus antecesores hicieron. Y ahora lo hacen desde estrados democráticos que les permiten justamente esto, expresar y confundir lo que realmente sucedió, la verdadera historia. Se habla de guerra sucia, se habla de un montón de cosas. Acá no hubo guerra sucia, hubo enfrentamientos, hubo genocidio, sino que me expliquen qué significaba entrar de día o de noche a través de patotas paramilitares y parapoliciales o directamente con los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad a secuestrar, detener, torturar y desaparecer a aquellas personas que no coincidían o que estaban haciendo una militancia política. Y no solo adultos, sino también a los bebés, a los niños, a los hijos de esas personas, que hasta el día de hoy tenemos 500, o mejor dicho, hemos recuperado gracias a la lucha de abuelas, 133. Sí, pero hay 500. Unas 400 personas que aún no tienen el... Y eso es otro delito, ¿no? Entonces, ellos quieren negar, por así usar la palabra de negacionismo, todo eso que dolorosamente está a la luz gracias a la lucha de las abuelas y de las madres. Y por eso quizás su ensañamiento contra la figura de Estela, ¿no? Sí, no se puede permitir realmente el agravio, ¿no? Referirse así a Estela es algo imperdonable y creo que en ese sentido Villarruel fue más allá inclusive de lo que le convenía. En su afán, que ya te digo, viene desde 2006 por lo menos para acá, pero se fue a la banquina con ese agravio, inclusive en contra de sus intereses, porque genera y despierta una reacción lógica de parte de todos y todas quienes
sabemos que Estela es una referente que pone a la República Argentina en lo más alto de la consideración en el mundo acerca de la política de memoria, verdad y justicia. Entonces meterse con Estela digamos, es demasiado, es imperdonable y bueno, por suerte ha habido, no sé si todas las reacciones que cabrían esperar, pero ha habido reacciones incluso de dirigentes políticos de partidos de la oposición actual, del radicalismo, alguno del PRO porteño, bueno, ha habido reacciones. Viste, Pablo y Alejandro, que cuando se plantea como que las víctimas, ¿no? Víctimas del terrorismo de Estado o víctimas, dicen, de las guerrillas y demás. Como que todos son iguales. Sí. Ese es el planteo que se busca generar. No diferenciando claramente lo que significa la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? Que el Estado no puede ejercer el terrorismo, sino que tiene que ejercer la legalidad. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo podemos, por si hay algún desprevenido, alguien dice que todo es igual? No todo es igual. ¿Cómo será el grado de militancia por la impunidad de Victoria Villarruel? Entiendo que de Javier Milei también, porque es compañera de fórmula, y de muchos otros dirigentes de ese espacio y de algunos otros también, que ella habla de abusos. Si en la ESMA se cometieron abusos, ya se vienen juzgando desde hace muchos años, dijo en una entrevista reciente. Abusos. Todo lo que mencionamos y sabemos que fueron los crímenes contra la humanidad en el marco o en el contexto de genocidio. Los vuelos de la muerte, no sé si esos abusos... ¿no? Para ella son abusos que inclusive todavía estarían por probar. Esa es una cuestión, Dardo, que también tenemos que transmitir. Hay una verdad jurídica que es objetiva, que es inobjetable, son miles y miles y miles de fojas, de folios, muchos expedientes, se siguen celebrando los juicios y condenando a prisión perpetua a responsables del genocidio y de crímenes contra la humanidad en semanas recientes. En Rosario, por ejemplo, hubo muchos condenados a perpetua hace muy poco tiempo, y así en otros puntos del país. Lo que vos preguntabas se explica del siguiente modo. Todo funcionario estatal que comete un delito tiene una responsabilidad incrementada, podríamos decir doble o triple según el caso, y en ese sentido es que se plantea que cuando la violencia contra otra persona la ejerce un funcionario del Estado, sea civil o militar, no importa, se configura en este caso lo que sería un crimen imprescriptible. Quiere decir que todos los delitos cometidos por fuerzas de seguridad y armadas y también civiles en aquellos años, del 76 al 83, no prescriben y se deben seguir juzgando mientras el imputado esté con vida. A diferencia de eso, delitos más o menos violentos cometidos por particulares contra otros particulares no entran en ese carácter de imprescriptible, tienen una prescripción, lo cual, si vos me preguntás a mí cuál es mi criterio personal, yo en el fondo no estoy de acuerdo con que, sobre todo delitos donde se ha ejercido la violencia, puedan prescribir. Pero bueno, la legislación argentina, y entiendo que en otros países del mundo es similar, implica eso. O sea que cuando hubo algún delito cometido por una persona que no formaba parte del Estado, en los 70, en los 80, cuando fuera, hay un tiempo para investigarlo, enjuiciarlo y condenarlo. Pasado ese tiempo, ese delito prescribe. En el otro caso, cuando es un agente estatal, que es cuando intervenimos los organismos de derechos humanos, denunciando, porque el Estado generalmente no se investiga ni se denuncia a sí mismo, entonces somos los organismos los que debemos hacerlo. Bueno, ahí también se da que, sobre todo cuando son delitos de suma violencia, no prescriben. Claro. Alejandro, tener el cierre, los últimos 2 minutos. No, solamente decir más o menos lo mismo que Pablo. Estos son delitos de lesa humanidad, ¿no? O sea, porque lesa humanidad es que lesionan a la humanidad, a los seres humanos, y generan daño no solo al que lo recibe, sino a todo el entorno, inclusive a nivel mundial, por eso no prescriben, ¿no? Entonces, bueno, creo que al principio hablábamos de digamos, por qué las generaciones nuevas a lo mejor no están entendiendo. Bueno, creo que parte de esto, reitero, es volver a explicar y a poner sobre la mesa qué es lo que sucedió durante esos años.